flecos, ¿sí? ¿De dónde salen? Sí, de la Biblia. Pero ustedes saben que los flecos vienen de la palabra Baal. No tienen ni idea, ¿no? No tienen, seguramente, yo nunca jamás se los dije. Por eso todo lo que está en la Escritura tiene su valor. Ahí Oseas 2:16 dice, bueno, va a llegar un momento, ¿no es cierto?, cuando me reconozcan, voy a ser el Ishi, diciendo esto como mi marido, aunque Bali se traduce como mi señor, pero Baal también es esposo, marido, patrón, jefe, etcétera, poseedor, etcétera. Y muchos significados más, ¿no? Que está con uno, ¿no es cierto? Y siempre ha dado uno. María Elena nos contaba, ahí cerquita donde nosotros vimos a unas par de casas, durante muchos años, un matrimonio cristiano, que ya era bastante mayor en su momento, tenía como un estudio bíblico, tenía un estudio bíblico y oraban, ¿no? Y dice, bueno, dice a mí, María Elena, ¿no? Cuando era jovencita María Elena, bueno, joven, cuando era bien jovencita, ella dice que lo que le llamaba la atención a ella era que, muy cerquita de la casa donde estaban estos señores, ¿no? Y entonces decía que lo que llamaba la atención a María Elena Tovar, que de repente ella pasaba por la casa y tenía las ventanas, ¿no? Y de repente podían tener 15 personas, pero había días que eran el matrimonio y una persona más. Pero ellos jamás dejaban de tener la reunión ni de orar en su casa durante años y años y años, hasta que tuviesen 2 personas, una persona que viniese, ¿no? Eso es como para alentar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De la perseverancia, de la continuidad, de la constancia, ¿no? ¿Sí? Hay un poema que es El Mundo, ¿no? De todas maneras sirve, ¿no? ¿Se acuerdan de ese poema? Fue muy conocido en su momento, ¿no? Dice, si te postran 10 veces te levantas, unas 10, otras 100, otras 500, que no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. ¿Se acuerdan ustedes de esos poemas? A mí me gusta mucho la poesía, yo no sé cómo por eso digo a veces, es para todo, ¿no? Tiene que tener constancia, perseverancia, tantas otras cosas, ¿no? Para seguir adelante, porque uno a veces puede desanimarse, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, nosotros tenemos el Éxodo, después se lo anoté aquí en 18:1 al 20:26, ¿no? Es bien corta, pero voy a leer un fragmento nada más y luego les voy a comentar algo, ¿sí? Vamos a comentar algo. Dice, oyó Jetro, ¿no es cierto? Acuérdense, aquí dice Jetro es Yitro, ¿no es cierto? La palabra Yitro tiene varios significados, pero siempre es superabundancia, abundante, excelencia, excelente. Eso es lo que significa. Ahora, por ejemplo, en el 4:18 de Éxodo no dice así. Ahí sí que no dice así. Un día se lo voy a mostrar, cuando estudiamos los miércoles, ese tipo de cosas, ¿no? Porque son cosas más, para el que no está acostumbrado le pueden resultar tediosas, ¿no? En el 4:18, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Jetro dice, por ejemplo, dice así, se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos, ¿no es cierto? Cuando se le ha presentado al Señor. Ahí dice Jetro, pero en hebreo no dice Jetro, dice Yeter, ni siquiera dice Yitro, ¿no es cierto? Y Yeter también es abundante, que también se puede utilizar como nombre propio, pero más es un sustantivo. Y Troya es más nombre, ¿no es cierto? Bien. Como dicen algunos, se le agregó la Vav al final como consecuencia de haber aceptado a Adonai, porque era un creyente de Elohim, y ahora es un creyente también de Adonai y se le agregó. Ahora, por ejemplo, en 10:29, ¿no es cierto? En el 10:29 dice Reuel, ¿no es cierto? Reuel significa, él es Dios, Reu es amigo, significa amigo de Dios. Quiere decir que Jetro, ¿me están siguiendo? ¿Sí? El número 10:29. Mire que a veces estoy hablando de memoria algunas cosas, si no acierto mucho, pero creo que anda por el número 10:29.
Tienen Reuel, ¿no? Números 10, 21, ¿no? Bueno, en un momento aparece 10, 21. Pues ya yo sí me estoy acordando de memoria. Ah, no, no puede ser números 10, 29, no. Sí. Reuel, ¿no? Sí, Reuel. Bueno, ahí Reuel ya significa, es el nombre de Jetro, pero ahí está llamado Reuel. Reuel es amigo, él es Dios, ¿no es cierto? Todopoderoso. Entonces ahí ya se llama Reuel, entonces es amigo de Dios. En algún lado se llama Yitro, que significa excelencia. En otro se llama Yeter, que también significa abundante. Es lo mismo, porque Yitro viene de Yeter. Nada más que en un lugar se llama Yeter, en otro se llama Yitro, en otro se llama Reuel. ¿Sí? Bien. Y hasta ahí para que vea, cuando uno estudia la Biblia, ¿no es cierto?, tiene que tener mucho cuidado en muchas de estas cosas, porque ahí cambian algunas cosillas. No, son nombres, ¿no es cierto? En otro va a aparecer como Jobab, aunque aquí la cosa cambia un poco. Está en Jueces, déjenme ver si es el 11, 4, 4, 11, Jueces. Le digo para que vean, uno tiene que ir aprendiendo. 4, 11. Y Heber, ceneo de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, ¿de acuerdo? Aquí está, aparece como Jobab. Aquí ya, Jobab viene de la palabra amado, ¿no es cierto? Porque la Het, la O, la Bet y la Bet, ¿no es cierto? Jobab, ¿no es cierto? Como amado, ¿sí? Entonces, esto para que vean, ¿no es cierto?, cómo es la cosa, ¿no? Y la tradición también le aplica alguno que otro nombre, etc. Pero aquí ya tenemos Yeter, Yitro, Reuel y Jobab, ¿de acuerdo? Esto para que vean, todos el mismo personaje. Por eso cuando uno estudia la Biblia, no solamente en este caso, sino en muchísimos casos. Por ejemplo, el otro día, el miércoles, estuve explicando, por ejemplo, cómo a veces que hay que sondear un poco, ¿no? Se lo mostré con los libros, incluso con libros en la mano. Habíamos compartido el miércoles que, no sé, en un momento determinado, dice que Faraón cumplió años, ¿sí? Hizo una fiesta, cumplió años y favoreció a uno y no a otro, entre el copero y el panadero, ¿correcto? Bien. Entonces yo le decía a los hermanos, digo, bueno, incluso hay algunos autores que dicen es el cumpleaños del faraón. Y yo a través de la historia, tradición de la historia egipcia y todo, y con los libros de Egipto, les pude demostrar que no era el cumpleaños del faraón, que era el día que lo engendraron como rey. Un ejemplo. Entonces a partir de ahí uno ya se da cuenta, ¿no es cierto? Y les mostré en varios pasajes que también eso es para el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Se dice, hoy te he engendrado, mi hijo eres tú, cuando lo nombra rey. Es exactamente igual. Entonces uno ve que es el cumpleaños, podría haber sido el cumpleaños o no, aunque según la tradición egipcia los cumpleaños se celebraron muchos siglos después. Entonces cuando lo nombran rey, se hace uno con Dios y Dios le daba su espíritu al egipcio. Y entonces ese día era el cumpleaños del faraón, ¿de acuerdo? Porque nació de nuevo, por así decirlo. Pero cuando uno lo ve para el pueblo hebreo pasa exactamente lo mismo. En el Salmo dice, ¿no es cierto? Hoy te he engendrado y mi hijo eres tú. Y cuando no, ¿me estás siguiendo? Entonces uno lee la escritura, no sé si me siguen o se perdieron. Cuando uno estudia y lee la escritura, lo que da por sentado, lo que da por sabido, a veces no es tan así. A veces no es tan así. A veces uno dice, leo esto, sí, perfecto, es literal, es el Pesha, es el literal, Pesha. Pero pasa que tampoco entiendo lo que es Pesha, porque no conozco la cultura, no conozco la tradición, no conozco la simbología, entonces uno tiene que ir estudiando. Y volviendo entonces, ya sabemos que nuestro amigo Jetro, en el Jetro es hispanizado, obviamente, es Yitro, primero Yeter, después Yitro, Reuel y Jobab, ¿no es cierto? Y uno puede ver algunas cosas que también llaman la atención. En esto entonces dice así, vamos a ver si podemos compartir una reflexión de esto. Éxodo 18, ¿no es cierto? Llamó 18, que va del 18 al 20-26, es muy cortita esta, ¿no? Otras son largototas, estas son cortitas. Dice, yo Jetro, sacerdote de Madián, ¿no? Y es muy interesante, miren, para que ustedes vean, yo no me traje los libros porque tenía acá y me fijé algo,
en lo que es traducción, ¿no? Y entonces, así como traducen, está perfecto, está muy bien traducido, pero me refiero a que tampoco yo voy a corregir traducciones de los eruditos, ¿no? Pero bueno, para el caso es lo mismo. Y entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Rashi también le da una preponderancia importante a Jetro, ¿no? Y otros también, no es el único. Pero por ejemplo, este autor traduce así, ¿no es cierto? Porque Vaishma y Tro, joven Miriam, ¿no es cierto? Bueno, y oyó Yitro, ¿no es cierto? El gran sacerdote de Miriam. Ahora fíjese, interesante la traducción esta. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Para que ustedes vean. Porque acá dice Vaishma, ¿no es cierto? Lo llama, ¿no es cierto? Oye, el verbo ir, Yitro, joven, ¿no es cierto? No es Cohen aquí, porque como gramaticalmente, por la letra que terminan de la otra palabra, en vez de poner Cohen hay que poner joven, ¿de acuerdo? Bien. Eso para que ustedes vean cómo es la cosa. De todas maneras, el pasado me ha preguntado, ¿no es cierto? Incluso, Elohim o Elohim. Bien. Yo sé que algunas cuestiones surgen para muchos de ustedes. En realidad, Elohim no es ninguna palabra. Y la palabra es Elohim, que cuando uno la quiere pronunciar y no la quiere desvirtuar la palabra, que nadie va a querer desvirtuarla, o decirla en un medio que se pueda desvirtuar, se dice Elohim, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún problema, porque cuando yo hablo de Elohim, sé que estoy hablando al creador, ¿no es cierto?, de todas las cosas, ¿cierto? Ya Adonai es el señor del pacto. El nombre Elohim es como se refiere al creador de todas las cosas. Del mismo modo que cuando ustedes escuchan discos sefaradí, ¿no es cierto?, ustedes van a ver que en vez de Adonai, ¿cómo dicen? Amonai. Amonai, no dicen Adonai, dicen Amonai. Amonai, lo mismo que Elohim, no es ninguna palabra, no existe esa palabra, no existe. Amonai se dice para que si usted tiene un CD cantado, ¿no es cierto?, entonces le ponen Amonai porque si ese CD lo tira por ahí o lo pisa un animal, o lo que fuese, que se desvirtúa, se desnaturaliza, ¿no es cierto? Entonces usted va a ver muchos cantantes, otros no tienen ningún problema. Cuando usted está en una sinagoga y se está cantando o leyendo, se dice Adonai y a otra cosa, ¿de acuerdo? Y lo mismo en los eskenazis, ¿no es cierto? También sobre todo los eskenazis, dicen, ¿no es cierto? En vez de Elohim dicen Elohim. ¿Alguien quiere decirlo? No hay ningún problema, lo dice y punto, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista no es ninguna palabra, ¿no es cierto? Ninguna palabra. Usted ve, ¿no es cierto? ¿Vieron la mezuzá usted? ¿La mezuzá? La plaquetita. Sí. ¿Usted leyó lo que dice atrás de la mezuzá dando vuelta el texto? Dice Shaddai primero y principal. Pero abajo dice Kosu bemahasá Kosu. Bueno, eso no es ninguna palabra. Eso es es correr una letra de Adonai Eloheinu Adonai. Entonces yo tengo la Yud, ¿no es cierto? Yud, ¿no es cierto? Y Kaf, después la Kaf, viene la Kaf. Entonces, en ese texto, cuando quieren poner Adonai Eloheinu Adonai, ¿no es cierto?, atrás de la mezuzá, hacen un corrimiento de letras, ¿cierto? Y ponen la letra que sigue a la palabra. Es decir, sí. ¿Me está siguiendo? Un día se lo voy a anotar aquí para que vea. Hay muchas cosas que se hacen que está dentro de lo que es la mística. Y entonces usted tiene la mezuzá, porque la cajita no es mezuzá. La cajita es la bait, ¿cierto? Se le llama todo mezuzá. Mezuzá solamente es el pergaminito escrito. Y arribita dice Shaddai, y abajo hay y en la mitad, casi todas tienen eso. En algún momento de la historia, algunos no lo aceptaron. Eso viene de los judíos del medioevo, que dijeron, bueno, vamos a poner Adonai, Adonai, ¿no es cierto? Y dijeron, bueno, pero no vamos a desvirtuar el nombre. Me parece que yo no lo entiendo eso. Yo también, mis mezuzot siempre tuvieron eso. Y la que tengo ahora también. Pero yo no lo entiendo, porque si yo tengo el texto, que es el texto que reza de la Torah, ¿por qué atrás no pongo el nombre del Señor y otra cosa? Pero ponen el nombre del Señor con una letra corrida en el abecedario. Y entonces se forman tres palabras que no significan absolutamente nada. Es lo mismo que Elohim o es lo mismo que Amonai, ¿no? Pero de esto uno tiene que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque de repente a alguien se lo puede dar como un alajá, o como se lo puede dar como si esto es así. No, es así. No es así. También, perdón,
También hay otros que dicen Adoshem. Claro, Adoshem, por Adon y por Adonai y Shem, ¿no es cierto? Entonces, y algunos dicen, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, aquí mismo en México, que Adoshem es el verdadero nombre del Señor. Digo que no es así. Es hacer una apócope, ¿no es cierto?, de dos palabras, es decir, Adoshem, Adonai y Hashem. Algunos, bueno, yo he escuchado también incluso, y he leído, ¿no es cierto?, tenía un texto, un libro, no sé quién me había dado, que no sé qué decía, la verdad que no me acuerdo ni quién era, porque yo a eso no le presto atención, porque sabe que ese tipo de cosas es el chusmerío barato de la religión. Claro, en definitiva es el chusmerío barato de la religión. Bueno, Adoshem, uno puede decir Adoshem, pero que diga, bueno, Adoshem es el verdadero nombre. La Escritura no lo dice. La Escritura no lo dice. Yo lo agrego, y bueno, cada uno está en su derecho a hacer las cosas, que sean correctas o incorrectas, uno las va a tener que asumir. Yo no lo creo, no lo digo nunca. Punto. No lo digo nunca. Y aquí, por ejemplo, el autor pone, y oyó Yitro, el gran sacerdote de Madián. Y obviamente aquí gran sacerdote no dice solamente sacerdote, que Joem, ¿no es cierto? Bueno, es Cohen, pero aquí por la gramática hay que poner con la Jaf y no con la Kaf, ¿no es cierto? Bueno, y entonces pone el gran sacerdote, lo cual no está mal traducido, está bien traducido, pero fíjese el concepto que tenía el autor al traducir, que a Jetro le dice gran sacerdote, porque para ser gran sacerdote en el texto tendría que haber puesto Cohen Gadol, ¿de acuerdo? Y acá simplemente dice Joel Midian, sacerdote de Madián, para que eso es lo mismo. Nuestro Midian es en hebreo, Madián es hispanizado. Y entonces el autor sí le da una cierta predominancia al actor, que en este caso Jetro, y le pone gran sacerdote, ¿no es cierto? Lo cual ya cambia el espíritu para el que lo va a leer y lo va a entender. Porque ya no le pone sacerdote, ¿no es cierto? Sino que le pone el gran sacerdote. Eso para que uno vaya viendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer un poco y vamos a analizar algo, dos o tres cosas, y también, ya que les comenté, le voy a comentar. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que el Señor había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos criados. El uno se llamaba Gersón porque dijo forastero, la palabra significa eso en realidad, es forastero, es ir en el tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón, ¿no es cierto? Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su Jetro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Esto presta atención porque Moisés lo está reconociendo en su casta y estirpe sacerdotal, no solamente porque era un anciano y porque era su suegro, sino porque verdaderamente, como incluso dice acá esta traducción, era un gran sacerdote del Madián, que eran adoradores de Elohim, de acuerdo, del creador del cielo y de la tierra, pero no había una manifestación de Adonai, ¿no es cierto? Bien, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Adonai. Y se alegró Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses,
porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Por qué era? Porque era la comida, compartir la comida, ¿no es cierto?, en ese enclave de líderes y sacerdotes, en una comunión, ¿no es cierto?, espiritual, en la comida fraternal de cada uno de los líderes, ¿no es cierto? De cada uno de los líderes en conjunto. Por eso le digo, este Jetro a veces, lo mismo que otros, ¿no es cierto?, son pasajes, cambiando la historia. Balaam también es un personaje enigmático, y este señor Jetro también, pero evidentemente en otro sentido, es un personaje muy enigmático, muy particular, ¿no es cierto?, pero que evidentemente participa nada menos que de todo lo que es la historia de Israel y cómo se va a conformar el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, primero voy a comentar esto y después vamos a compartir algunas cosas. ¿Sabes por qué estoy haciendo este paralelo, no? Aquí se está hablando de que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el creador del cielo y de la tierra y el creador y Dios del pacto, que es Elohim, y Adonai, ¿no es cierto?, que es el Señor, muchas veces se presenta de esa manera, otras veces a veces se presenta, por ejemplo, como el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el Dios Altísimo. Muchas veces se presenta, ¿no es cierto?, como Baal. Muchas veces, porque ustedes, cuando yo digo Baal, ¿no es cierto?, yo también lo puedo pensar, yo digo Baal, ¿no es cierto?, uno que piensa en los Baales, ¿no? ¿Sabe que no? Mire, así por qué. La palabra, lo que nosotros tenemos como Baales, no aparece como Baal. La palabra Baal, en definitiva, no significa Dios pagano. La palabra Baal significa esposo, marido, jefe, patrón, dueño, señor, propietario y alguna otra, poseedor. Eso es lo que significa la palabra Baal. Y entonces uno inmediatamente dice, los Baales paganos. No, ¿sabe por qué? Porque cada vez que aparece, salvo que me equivoque y en algún caso aparezca, pero no lo pude encontrar, ¿no es cierto? No lo pude encontrar. Cuando se refiere a Baales, no aparece en singular, aparece en plural. ¿Vio que dice Baales? Obviamente dice Baales en español. En hebreo no es Ba, sino es Bealim, porque la palabra es Baal. Cuando se va a hacer cuando se va a hacer plural, ¿no es cierto?, cambia, en vez de Baal queda Bealim. Pero esos Bealim son los Baales, pero aparece así, que son son entes animistas, ¿no es cierto? A veces nosotros hasta queremos ser animistas y confundimos muchas cosas. Son entes animistas, por eso los Baales de la roca, Baal del monte, ¿no es cierto? Los Baales, ¿me está siguiendo? Puede aparecer en algún caso, pero yo no lo busqué mucho y tampoco lo encontré, pero siempre habla de los Baales, que es Bealim, ¿de acuerdo? Nosotros a veces tenemos muy desvirtuada la palabra Baal, pero el Dios Todopoderoso, el Elohim, Adonai, ¿no es cierto?, que es el que va a representarse mucho más adelante, ¿no es cierto?, como el libertador. Pero ese libertador, ¿cómo se presenta? ¿Se acuerdan que dice, yo que te saqué de la tierra de Egipto y fui ¿qué? Un esposo para ti, o un marido? ¿Qué palabra usa ahí? Baal. Que después Oseas, en el capítulo, si mal no recuerdo, 2.16, pero por un motivo, me llamarán, no dice me llaman ahora, ni me llamaron. En un futuro determinado, me van a llamar Ishi, ¿no es cierto? De Ish, pero Ishi, ¿no es cierto? Que es mi marido, podría ser, y no me van a llamar Baalí, que también es mi marido, nada más que para hacer la comparación, se le pone a uno marido y al otro señor, ¿de acuerdo? Para que usted vea. Y entonces, ¿me están siguiendo hasta aquí? Entonces, ese es el Dios Todopoderoso. Y entonces, ahora sí, este es uno de los grandes problemas porque estoy hablando todo de memoria, pero trato de buscar algo. En Isaías 54, ¿no es cierto? Dice, un ejemplo.
dice 54:5, porque tu marido, que es tu Baal, es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es tu nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Pero tu Redentor, ¿qué? Porque también lo sacó de Egipto. Quiere decir que aquí cuando lo está sacando de Egipto se presenta como Elohim y Adonai. Pero cuando está hablando de que es el Redentor, ¿no es cierto? Y no es la única vez, aparece aquí, ¿no es cierto?, como el Baal, como el marido, porque ahí la palabra es Baal, ¿no es cierto? Se debe notar por una razón, ¿no es cierto? Que es la palabra Baal, que es lo que le acabo de decir yo, que todo eso, tiene todos esos significados. Baal. Bien. Vale. Y entonces le dice, porque tu marido es tu hacedor, Adonai de los ejércitos es tu redentor y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Por ejemplo, de hecho que Baal aparece muchísimas veces con distintos significados, ¿no? Pero no, es más, si yo le muestro, mire, iba a traer otros materiales porque no tiene que estudiar. Estamos hablando de que Jetro está emparentado con Moisés y Moisés con Jetro. Y Baal es un prefijo como palabra de cientos de palabras. De cientos. Mire, Baal, marido, esposo, amo, poseedor, propietario, jefe, poderoso, patrón. ¿Sí? En ningún momento dice Dios pagano, porque en definitiva no significa Dios pagano. Se utiliza la palabra Baal como Dios pagano cuando se le dice que los dioses, el Dios de la roca, el Dios del monte, el Dios de aquello. ¿Me está siguiendo? Ahí, pero en definitiva, ¿por qué? Porque es el Señor de esto, el Señor de aquello, el Señor de lo otro. Está designando. Está designando, pero en ningún momento nosotros decimos Baal y ya pensamos que la misma palabra significa algo malo en ese sentido. Y no, para nada, para nada. Es más, estos flecos que tenemos aquí surgen de esta palabra, porque surge de la Kabbalah. Y la Kabbalah, todo esto que tenemos acá viene de la Kabbalah, esto que tenemos aquí nosotros. ¿De acuerdo? Y la Kabbalah los saca de esta palabra. Yo se los voy a mostrar si me acuerdo de memoria, porque no lo tenía pensado, entonces si me acuerdo de memoria se lo voy a mostrar. Entonces, para que usted vea, y después hay muchísimas, cientos de palabras, ¿no es cierto?, que surgen de esta Baal tal cosa, Baal tal cosa, Baal tal cosa, Baal tal cosa. Y de hecho también el Dios del monte, el Dios de aquello y el Dios del otro. Pero para muchísimas palabras, cientos de esos, cientos. Ahí tengo como 200 palabras que tienen la porción... Sí, perdón. No, perdón, espero no hacer una pregunta. No hay problema. Jetro, que era sacerdote madianita, sí, y que venía, bueno, los madianitas venían del cuarto hijo de Abraham. No puedo comprender bien, ese pueblo estaba excluido del pueblo hebreo a pesar de que venía del cuarto hijo de Abraham. Exactamente, sí, estaban allí. Sí. Exactamente, estaban separados, absolutamente separados, y estaban al sur de Egipto. Y entonces en ese lugar, o sea, Dios tiene todo preparado. Y en ese lugar, ¿no es cierto?, entonces es donde Moisés va, ¿no es cierto?, a participar con Jetro. Nosotros creemos, desde un punto de vista, cuando leemos la Escritura, que Jetro, que Moisés no sabría, sí, seguramente sabía dónde iba. ¿De acuerdo? Sabía dónde iba, que se iba a encontrar con un sacerdote del Madián, que era un sacerdote de Elohim, pero evidentemente no tenían la comprensión de Adonai, de lo que entendemos como Yud, He, Vay, He. Nosotros creemos en Elohim, ¿no es cierto?, y creemos en Adonai como el mismo Dios. Pero en ese momento, por lo que vemos aquí, Jetro no tiene el conocimiento de Adonai. Directamente no lo tiene. Directamente no lo tiene. Y originalmente se habían reunido con gente que venía de África por alguna razón, pero esto tiene siglos de los siglos ahí.
Un día podemos platicar esto de la estirpe madianita. Y en Jeremías 3. Dice el 3. 14. Convertíos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo, soy tu Baal. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, Jeremías está hablando, bueno, hacia un futuro. Okay. Y también se presenta como Baal. Jeremías, estamos en 3, ¿no? Jeremías 31, para que usted vea dónde surgen las cosas. Jeremías 31. Jeremías 31, 32. 31. Aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Quiere decir que cuando lo saca de Egipto y se presenta como Elohim y como Adonai, aquí me está diciendo que en ese momento él se presentó como marido. ¿De acuerdo? Y como marido ahí es Baal también. ¿De acuerdo? Para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré otra con la casa de Israel, después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos la representación del Dios Todopoderoso como Elohim y como Adonai, como creador del cielo y de la tierra, como creador del pacto con Israel como Adonai. Y cuando sale de Egipto se reúnen con Jetro, y Jetro lo reconoce a Moisés que sí, el verdadero creador del cielo y de la tierra, y no solamente creador del cielo y de la tierra, sino el Dios del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo que se presenta a Moisés. Y es ahí, cuando incluso Rachi también y otros dicen, se le va a cambiar el nombre a Jehová, ¿no es cierto? También le ponen la O de Itro, porque antes era Yete, la otra es Itro, ¿no es cierto?, por haber reconocido a Adonai, creador del pacto, delante de Moisés. Sin embargo, aunque parezca mentira, ¿no es cierto?, Aarón con su hermano y todo el séquito de líderes de Israel van a rendirle honores a Jetro. Le van a rendir honores. Por eso van a hacer la comida, si me permiten, es el ágape fraternal, la comida entre todos los religiosos, ¿no es cierto?, de los que estaban dirigiendo, y entre los que estaban dirigiendo era Jetro. Por eso Moisés le dice, ahora que vamos a ir al desierto, guíennos ustedes. Miren lo que dice. Ustedes conocen. Algunos me dicen, bueno, yo sé que hay alguna teoría que dice, bueno, ¿por qué no consulta con el Creador y le indica a Moisés? ¿No es cierto? ¿Se acuerda cuando dice que te saqué de la mano con Moisés y Aarón como pastores? ¿Se acuerdan? Pero Moisés, dándole honor a su suegro, ¿no? Algunos no le dan honor a su suegro, ¿no? Yo sí le doy honor a mi suegro. Dice, ¿para qué quiero los suegros? ¿No es cierto? Algunos dicen, ¿para qué? Claro, pero le está diciendo a su suegro que lo guíe en el desierto. Porque ustedes conocen la zona. Fíjense que Moisés podía conocer, seguramente, pero evidentemente le da la preeminencia a Jetro y le da el cabo, decir, ustedes son los que conocen cómo debemos salir de aquí, ¿no es cierto? Parece mentira, Moisés podía haber tenido ínfulas grandes de soberbia, de vanidad, de petulancia, ser un arrogante, cómo el Señor me usó, todo lo que hizo conmigo, y ahora yo lo voy a sacar, y dice, no, guíennos ustedes, ¿no? De repente uno tiene que aprender ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hasta ahí para que vean, ¿no? Ahora, usted va a decir, bueno, ese es el marido, el esposo de Israel, el marido de Israel. El marido de Israel y el esposo de Israel es el Elohim y el Adonai. Dice, cuando te saqué y te redimí, dice, yo me presenté como un marido, pero ustedes se rebelaron. Y lo va a decir en varios pasajes, no es el único caso. Y entonces, le voy a anotar rápido eso. Bueno, bien. ¿Ustedes se acuerdan
Esto es Eskenazi, obviamente. Los sefaradí tenemos 10, 5, 6, 5, nada más aquí. Por lo general el Talit Katán. Aquí algunos sefaradí también tienen 7, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 7, 8, 11, 13, las vueltas. 7, 8, 11, 13, ¿no es cierto? Entonces, en realidad son los eskenazis los que tienen así, aunque los sefaradí en el Talit Gadol, por lo general también tienen 7, 8, 11 y 13 vueltas, ¿no es cierto? Más 8 hilos y 5 nudos. Y en el Talit Katán, los sefaradí tenemos 10, 5, 6, 5, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. Pero reitero, básicamente, antiguamente también los sefaradí tenían aquí 10, 5, 6, 5. Después con el tiempo ya se usan casi siempre 7, 8, 11, 13. Bien. Bien. Ok. Esto, ¿no es cierto? De tener el Talit surge nada más ni nada menos que de la palabra Baal. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque en lo que es la mística y la Kabbalah judía, de ahí surge esto. Porque algunos dicen, bueno, yo una vez se los expliqué, claro, es cierto. Ahora que ya saben mucho más y se los puedo decir. Yo una vez le dije que era el 7, el 8 y el 11 y el 13 porque el 7 es un número de perfección, el 11 por otro motivo, ¿no es cierto? El 7, el 8 porque el 8 es perfección, el 7 es, ¿cómo es? Es un número perfecto, el otro ya es abundancia, el 8, el 11 por lo que ya vimos una vez, el 13 porque es el nombre del Señor Ejad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, sí, 7, 8, 11 y 13 son números especiales, ¿sí? Pero surge desde otro lado eso. ¿Por qué se ponen esos números? ¿Sí? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? La palabra, este es el Talit. La palabra Talit no aparece jamás en la Biblia, ¿no es cierto? En Números, capítulo 15, verso 37 en adelante, es donde aparece la palabra tzitzit. ¿De acuerdo? La palabra tzitzit aparece 3 veces nada más allí, y una vez aparece en Ezequiel, una sola vez más. La palabra tzitzit aparece 4 veces en la Biblia nada más, ¿se acuerdan ustedes? La palabra tzitzit aparece nada más que 4 veces en toda la escritura. La palabra talit no aparece nunca, ¿no es cierto? La palabra tzitzit aparece en les dije 15, 37, en el verso 38 2 veces, en el verso 39 una vez, y en Ezequiel 8:3, nada más que ahí dice mechón de cabello, ¿no es cierto? O guedeja, o no sé cómo es, guedeja o mechón de cabello, en Ezequiel 8:3. La palabra tzitzit aparece 4 veces en toda la Biblia nada más, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Franja, fleco, borla, pezuelo, mechón, guedeja. Eso es lo que significa la palabra tzitzit. ¿De acuerdo? Bien. La palabra talit no aparece nunca en la Biblia. ¿De acuerdo? La palabra talit es una palabra que significa manto. Busca talit y significa manto. Le ponen manto de oración. Pero lo más probable es que venga de una palabra que significa tal, que es rocío. Porque se verá como rocío mi palabra sobre tu cabeza, y la palabra talé, con la G al final, también significa cordero, porque me revisto con el manto, ¿no es cierto? Y como por lo general se hacen de lana, y la lana viene del cordero, entonces se hace alusión al cordero de la redención. Por eso la palabra talit es una palabra que tiene 2 probables etimologías lingüísticas. Talit, que puede ser de tal rocío, talé, que es con la T, la lamet y la Hey, que es una forma para decir también cordero. Entonces, allí la cosa. ¿Me están enseñando? Entonces, el Señor se presenta como el que acompaña a Jetro y a Moisés, como Elohim y Adonai. Pero recorriendo esa historia del libertador de Israel,
aparece como marido y esposo en varias oportunidades. De hecho que la palabra Baal aparece muchas veces en las leyes de Moisés, o del Señor para con Moisés, dice cuando se case tal persona con su marido, ahí también es Baal. Porque, por ejemplo, uno puede decir cariñoso de muchas formas, ¿no es cierto? O sea que, bueno, claro. Pero en Israel, por ejemplo, una persona tiene que hacer alusión a su esposo, dice mi Balí. O Balí directamente, porque el mi ya está de más en español. ¿No? Sería Balí. Porque es esposo. Entonces, uno, como tiene la concepción que nos metieron, los Baales son malos, los Baales son malos, los Baales son malos, no se da cuenta que la palabra Baal se utiliza para Dios también. Esa es una de las cosas que no sabemos. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿No es cierto? ¿Vio cuando uno ve la Kabbalah, la Kabbalah y la Kabbalah, la Kabbalah? La Kabbalah es insondable realmente. La Kabbalah, ¿se acuerdan? Yo les dije, Pardes, que significa paraíso. Les explicaba, ¿ustedes saben lo que significa paraíso? Viene de dos palabras, paradaesa también, viene del persa, del árabe, etc. Paradesa significa un muro que está rodeando un jardín. Por eso la palabra paraíso etimológicamente significa jardín, esto huerto. ¿De acuerdo? Bueno. Y entonces, bueno, llegamos con esto. Entonces, la palabra paradisa es paraíso, huerto, jardín, etc. Y cada letrita significa Peyat, que es lo literal, Remes, que es alusión, Derash, que es comentario, homilética, retórica, y la Sameh, que es Sod, que significa oculto, secreto, también significa consejo, deliberación, etc. Una vez lo vimos nosotros aquí, cuando hablamos de Jacob. Pero entonces aquí estamos hablando de que Jetro, ¿no es cierto?, está, como dice, con Elohim y Adonai, y luego él se presenta más adelante como Baal, ¿no es cierto? Aquel era Job, que era, dice, el marido y el esposo de Israel. Y es que es interesante, porque yo el miércoles les dije que cuando uno se hace uno con el Señor, y se los mostré en la Biblia, cuando uno se hace uno con el Señor, por eso era del famoso cumpleaños, que cuando Dios lo engendra a uno, dice, hoy te he engendrado mi hijo, y después le dice, y mi hijo eres tú. En otro pasaje que vimos, cuando a uno le pasa eso, dice que se torna en la mano derecha del Señor. Dice, está a mi diestra, siéntate a mi diestra, o no lo dice así. Pero se lo dice al rey, obviamente va a ser para el Mesías, pero se lo dice al rey. Quiere decir que cuando uno está en el Señor, nada más, mira, parece mentira, pero tenemos el privilegio de ser la mano derecha del Señor. En realidad nos va a sacar de un manotazo, me parece. Realmente nos va a sacar de un manotazo, porque aquí en la tierra tenemos que ser la mano derecha del Señor, y lo dice la Biblia. Cuando uno es regenerado, está a la diestra del Señor. Y si está a la diestra del Señor, somos la mano derecha del Señor. Ahí cada uno sabe cómo actúa, lo que hace, cómo se conduce, qué es lo que dice, qué es lo que no dice. ¿No es cierto? Entonces, ¿me está siguiendo? Entonces, somos la mano derecha del Señor. Está todo en la Escritura. Lo que pasa es que a veces uno estudia la Escritura, no sé cómo. Bueno, yo nunca estudié la Escritura como para distraerme, honestamente. Yo trato de meterme y sacar lo que dice, ¿verdad? Sí, perdón. Rabí, ¿tiene algo que ver cuando dice que el juicio de las naciones, y que dice, y a lo de mi derecha? Sí, y a lo de la izquierda, sí, exactamente. Por eso habla también de los corderos y de los cabritos, etc. ¿Tiene relación? Sí, exactamente, sí. Va a llegar un momento que, bueno, los de la derecha tienen un propósito, los de la izquierda tienen otro. Pero cuando uno está, dice, engendrado por el Señor, hay un par de pasos, y dice otras cosas más. Somos la mano derecha del Señor. Ahí cada uno sabe cómo es, ¿no? Si lo avergonzamos, si no lo avergonzamos. Y entonces,
Esta es la letra Bet. Esta es la Ain y esta es la Lamed. Ahora, si no prestan atención aquí, se van a perder. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la letra Bet. Esta es la Ain. Esta es la Lamed. ¿Están siguiendo? ¿Qué es lo que hice aquí? ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí puse el nombre de cada letra. Esta acá significa Bet. Esta ahí no se pronuncia, ¿no? Pero hay que poner Bet, Ain, Lamed. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Ok. Bien. Bueno. 410, 2. ¿Cuánto es? 412. 402. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Sí. Esto mismo cuando alguien te dice, bueno, cábala. No piensen que es imposible saber, aprender, ni nada. Todo tiene un proceso, todo tiene un camino, todo tiene un propósito, todo tiene un entendimiento y además todo tiene su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, el Baal, ¿no es cierto? Viéndolo ahora desde este punto de vista, es el marido, el esposo, ¿no es cierto? Es el dueño, es el patrón, es el jefe, es el poseedor. Y entonces uno como se reviste del talit, ¿no es cierto? Y mete los deditos aquí, se hace uno con el marido. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo, con el esposo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tengo bien. La Nun vale 50, la Yud vale 10, la In 70. ¿Cuánto tenemos? 130. ¿Sí? Bien. La Lamed vale 30, la Mem vale 40, esta vale 4. Muy bien. Tenemos 74. Bien. Vamos a hacer una suma. 6, 10, 11. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Sí. 4, 5, 6. Quiere decir que yo tengo el valor separado de las letras de la palabra Baal, poniendo cada letra con el nombre que le corresponde a cada letra. Y me están siguiendo, ¿sí? Y poniendo el valor numérico me da 616. 616 tiene una sola forma de hacer una multiplicación. ¿Qué es esta? A ver si me siguen. No, voy a hacer acá para que vean. A ver. Es muy sencillo. 7 por 8 por 11. Acuérdense que acá tengo 7, 8, 11 más 13. ¿Me está siguiendo? Bien. Bien. 7 por 8, 56, ¿correcto? Lo pongo aquí. Como aquí tengo 11, lo voy a multiplicar por 11. ¿Cómo hago? Le pongo 56 aquí. Obviamente. ¿Me están siguiendo si saben multiplicar, no? Sí. Sí. Obviamente tengo que volver a repetir la cifra porque es 1. Lo corro en la decena. Bien, algo me acuerdo de matemática, ¿vio? Entonces, 7 por 8 por 11. ¿De acuerdo? 56 por 11. 6. 6 y 5, 11. 5 y 1, 6. Quiere decir que 7 por 8 por 11 da 616. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora, 7 más 8 más 11, ¿cuánto es? 26. Es 26, que es el nombre de Adonai. Ahora ya sabe, cuando ve el talit, sabe me siguen hasta aquí, de dónde surge de la Kabbalah, ¿no es cierto? Todo lo que... ¿Me siguieron hasta aquí o más o menos?
¿Sí? Entonces, 26. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, ¿no es cierto?, los tzitzit. Voy a hacer una cosa de mí. Yo tengo, el cuadrante que yo tengo de mi talit, lo tengo aquí. Y aquí vienen todos los flecos. Aquí tengo un nudo. Bien. Después, de aquí a aquí, tengo 7. Otro nudo. De aquí a aquí, tengo 8. Vueltas, otro nudo. De aquí a aquí, tengo 11. Otro nudo. Y de aquí a aquí voy a tener otro. Ahora, bien. 7, 8 y 11. Ok. Bien. Y aquí, acuérdense que acá tenemos 39 vueltas. Me falta, ¿no es cierto? Yo sé que el esposo, el Baal, ¿no es cierto?, representado por 7, 8, 11, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, es un solo esposo, un solo marido. Entonces yo tengo la palabra, ¿no es cierto?, Ejad. Ejad. 1, 8 y 4, que es igual a 13. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es, a ver, acá tenemos 13. Aquí tenemos Ejad en el 13, que es 1. 7 más 8 más 11 es 26. Entonces, 26 es el valor como podemos decir, Jebayá o Hashem, ¿no es cierto? Yud He Bar Hei, 10, 5, 6, 5, que es igual a 26. Entonces, yo tengo la palabra Baal desarrollada letra por letra, y cada letra en sus valores numéricos que da 616 de la palabra Baal. 7 por 8 por 11, que serían las vueltas diseñadas, al multiplicar me da el número 616. Pero sumados 7, 8, 11, estos 7, 8, 11, me da 26, que es el nombre de Adonai, más 13, que es el valor de la palabra Ejá, me dice que Adonai es 1. Es decir, el Baal, el marido, es 1. Por eso dice en otro pasaje, ustedes me dejaron, porque es 1. No puede haber 2 ni 3, ¿me está siguiendo? Sí. Entonces, cuando usted ve, ¿me siguieron hasta aquí? Sí. Más o menos. ¿Sí? Sí. Yo alguna vez le dije 7, 8, 11, que son los valores numéricos. 207, 8, 11, 13, pero ese 7, 8 más 11 más 13 surge de todo este desarrollo. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Por eso cuando usted vea, ¿no es cierto?, alguna cosa como esta del manto de oración, cada cosa tiene su secreto, y esto viene de siglos, ¿me entiende? De siglos y de siglos y de siglos. Es decir, los valores, yo tengo unos flecos que tienen un diseño. Ese diseño, perdón. Le voy a mostrar para que vean. Esto sí, aquí hay un artificio de lo que le voy a mostrar ahora. No todos están de acuerdo en los 613 mandamientos, porque los 613 mandamientos están diseñados de tal manera, en el Talmud está 365, 248, etc. Pero si a lo mejor uno los pudiera dividir de otra manera, no todos los autores judíos están de acuerdo. Se podrían dividir de una manera, dividir de otra, y podrían variar. Pero los números tienen sus cosas. Pero por ejemplo, la palabra tzitzit, que aparece 3 veces en el libro de Números 15, versículo 37 al 41, más la cuarta que aparece en Ezequiel 3, no me acuerdo ahora, Ezequiel 3, 28. ¿Cuánto? 8, 3, sí, ahí que aparece. Y la palabra tzitzit se escribe de una manera, obviamente. Las 4 veces la palabra tzitzit está escrita de la misma manera, ¿no es cierto? Que espero que se haya notado, porque después le voy a preguntar a ver cómo es la cosa de todo esto, ¿no?
En realidad es muy sencillo. Yo tengo una palabra, la negocio letra por letra, le pongo los valores numéricos, lo multiplico y en otro caso lo sumo, y es el desarrollo de los flecos. No tiene mayor ciencia. Nada más que a alguien se le ocurrió y no se le ocurrió a usted ni a mí. Esto seguro, a alguien se le ocurrió en algún siglo. ¿De acuerdo? Esto porque hay gente que piensa, nosotros a veces. Nosotros no pensamos, nosotros estudiamos lo que otro pensó. Y es más fácil. Y entonces la palabra sí se escribe así. En la Biblia se escribe así. Se escribe Samek Yud Samek Tav, ¿no es cierto? Ok. Bien. Ahora, las 4 veces se escribe así. Por alguna razón, a lo mejor para que no hiciéramos tanto estudio nosotros con esto, Dios permitió que se escribiera así. Los gramáticos, si usted va a encontrar los diccionarios, los gramáticos dicen que no está bien escrita esta palabra, que gramaticalmente tendría que ser con una yuta aquí. ¿De acuerdo? Los gramáticos dicen eso, y uno lo acepta. Busque aquí en cualquier diccionario para escribir, porque chichit es una palabra, y punto, la puede usar para muchas cosas, ¿no? Si uno tiene que usar franjas, chichit, punto, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos Same Yud, Same Tav. Así aparece las 4 veces en la Biblia, tanto en números como en Ezequiel, y no aparece nunca más en la Biblia. Entonces los gramáticos dijeron no, hubo un error. Un día le voy a mostrar algunas cosas de esas, ¿no? Error o no, se aceptó así antiguamente para escribirlo y nadie dijo nada. Perfecto. Si yo no le pongo esta yuta aquí, ¿sí? Pongo esta yuta aquí, jamás va a coincidir, ¿no es cierto? Esto de los 600, acá yo tengo esta suma. Ok, bien. Aquí, para que dé 613, hacer el juego de los 613 mandamientos como están divididos, se hace así. Esta vale 90, esta vale 90, estas dos de acá 10, esta 10 y esta 400, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces tengo 100, 100 y 400, tengo 600. La palabra 600, ¿sí? El número 600 es como consecuencia de poner la palabra tzitzit que yo tengo en la escritura, nada más que agregándole una yud. ¿De acuerdo? Sí. Si yo la utilizo como está en la escritura, el cálculo que hicieron los rabinos antiguos no va a dar nunca. Pero los rabinos antiguos determinaron que gramaticalmente tenía que haber sido escrita con una yud más. Entonces la palabra tzitzit, con el añadido de una yud, de acuerdo a las cuestiones gramaticales, la sumatoria de las letras de la palabra me da 600. Bien, 600. Yo tengo un nudo aquí, un nudo aquí, un nudo aquí, y un nudo aquí, y un nudo aquí, que son 5 nudos. Bien, estos 5 nudos. ¿De acuerdo? Bien. Y tengo hilos aquí, que son 4, dándolos vueltas son 8. ¿De acuerdo? Y entonces así llego a los 613. ¿Me está siguiendo? Esto, bueno, estos 5 tienen distintos significados, por ejemplo, los 5 libros de la ley, etcétera, ¿no es cierto? Los 5 libros de la Torá, más los 8, que es el número específico por el número 8, que es los 8 hilos que representan el pacto, ¿no es cierto? Por la circuncisión, vio que la circuncisión fue dada el día 8, ¿no es cierto? Entonces la circuncisión para el pacto fue dada el día 8, más los 5 nudos que están representando los 5 libros de la Torá, más los 600, que es el valor numérico de la palabra tzitzit, con el artificio de agregarle una yud. ¿Me está siguiendo? Sí. Así surgen todas las cosas. Es decir, todo en el judaísmo tiene su explicación. Que a alguno le puede dar cierto valor o no cierto valor es otra cosa. Pero todo de alguna manera surge de alguna forma.
Por eso, cuando usted ve algo, incluso en la escritura, cuando usted ve la escritura, ¿no es cierto? Como yo le decía el otro día, el día del cumpleaños del faraón, punto, ¿no es cierto? Pero yo le fui demostrando a través de la escritura que lo más probable no haya sido el día del cumpleaños, haya sido el día que fue engendrado como faraón, como rey. ¿De acuerdo? Y le mostré con los libros egipcios también algunas cosas. Tengo un libro de historia egipcia muy bueno, y así algunas cosas. Entonces, el creador del cielo y de la tierra, Elohim, y Adonai estaban juntos en la salida de Egipto cuando van a recibir a Jetro, nada más ni nada menos un sacerdote de Madián, que va a, no sé qué palabra usar, pero se me ocurre, comulgar, ¿no es cierto?, con Moisés, Aarón y con los líderes, ¿no es cierto?, para honrar al Creador. Y fíjense que la honra al Creador, al que es Elohim y Adonai, que después aparece, y yo se lo mostré, no sé, en 3 pasajes, creo, como marido, dice, el que te redimió fue tu marido, ¿de acuerdo? El que te redimió fue tu marido. Nada más ni nada menos le permiten la tremenda honra, no a Moisés ni a Aarón, sino que le dan el cabot a Jetro para que él haga los holocaustos y sacrificios a Adonai. Porque ahora sí que conozco. Quiere decir, cuando uno reconoce a Adonai como el Redentor y el Libertador, hay que tener una vida de sacrificio y sacrificial. Porque Él hace un sacrificio en el momento que lo reconoce. Y a veces nosotros, cuando estamos en el camino del Señor, en vez de honrar a Dios, como dice, hacer sacrificios, ¿no es cierto?, sacrificios vivos, ¿no es cierto? A veces nosotros, en vez de hacer eso delante del Señor, ¿sabe cómo somos? Sí, porque me lo debe, Señor. Yo como hijo tuyo me lo debe. Hay personas que hay mucha gente que es, usted es hijo de Dios, hijo del Rey, y usted tiene que... ¿no? Creo que mucha gente, ¿cómo? Reclámale. Y cuando uno ve la escritura, no es el único caso, cuando uno ve la escritura, que alguien reconoce, y Rashi le da una gran importancia al reconocimiento de Jetro, al reconocimiento que hace del Dios de Israel, y ahí se nota que es tremendo. Hace un sacrificio delante del Señor, y otros es como que Dios nos lo debe a nosotros porque somos creyentes. En vez de estar rogando, suplicando, clamando y postrando. Hay gente que dice, yo he escuchado, que incluso también, gente judía y gente cristiana, etc., ¿no? Dice, hay que pedir, hay que exigir a Dios, ¿no? Ese tipo de... Y sin embargo, cuando uno ve la escritura es honrar, glorificar, suplicar, clamar, ¿no es cierto?, hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y a veces, bueno... Nada más podemos reclamar algo. El privilegio de podernos postrar a sus pies. Sí, exactamente. Sí, aquí está. Por eso digo, cuando uno lee un fragmentito, yo lo tenía cuando empezaba en estos días, ¿no? Decía, qué bárbaro, ¿no? El Elohim, Adonai. Y cuando uno sigue leyendo la Biblia en otros pasajes, porque tenía un libro que me llevó a eso, decía, el Elohim y el Adonai es el hacedor, el creador del cielo y de la tierra, el hacedor del pacto, y a su vez que ese redentor se encuentra como esposo y marido. Y por eso me recordaba de todos eso, y digo, se los voy a enseñar a los hermanos, se los voy a mostrar, a ver si se acuerdan un poco de... Alguna vez vimos, pero no en este sentido, eso sé que creo que no lo vi. Les voy a mostrar algo, no sé, tengo aquí algunas cosas que me parecen interesantes para ir compartiendo, ¿no?
3 o 4 cosas, ¿no? Conceptos para que lo veamos. En el pasaje que leímos, capítulo 18, dice que el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y como después en un momento lo va a decir un poco más adelante, del horno de fuego, porque fue un horno de fuego, que de alguna manera había que purificar al pueblo de Israel, y Dios lo purifica a través de la angustia, ¿no? Parece mentira, pero Dios nos va a purificar. ¿Se acuerdan cuando dice que en algún momento mejor que tengamos obras que puedan resistir y que nuestras obras sean como oro, plata y piedras preciosas y no como, como hojarasca, ¿no es cierto? Como hierba o hojarasca, porque cuando la prueba se quema y desaparece, pero si uno está consolidado y bien asentado como oro y plata y piedras preciosas, cuando el Señor vaya a probarnos, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta de que nosotros resistimos, esperemos que resistamos, eso en nuestras pruebas, ¿no es cierto? Y entonces dice aquí, bien interesante lo que dice Jetro, ¿no? Y Jetro, tómase el pasajito nada más. Y Jetro dijo: bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Esto nos hace recordar cuando Moisés se presenta delante del Señor, ¿no es cierto? Y el Señor le dice anteriormente, dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Quiere decir que el pueblo estaba en aflicción, estaba en angustia, ¿no? Y entonces tomé 3 o 4 cosas de angustia. Dios sacó al pueblo de Israel de la angustia, correcto. ¿Por qué? Porque es el creador del cielo y de la tierra, Adonai, que es el hacedor del pacto. Más adelante dice que aquel que hizo eso fue y es el marido de Israel, es el esposo de Israel, es el Baal de Israel. Y por eso vuelvo a decir, es esto, ¿no es cierto? Porque cuando se anuda aquí, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, el esposo cuando me pongo el tefilín, dice, porque se está desposando, y te desposaré conmigo para siempre, justicia, juicio y benignidad, y te desposaré conmigo y conocerás a Adonai. Correcto, es el esposo. Por eso, en el judaísmo, cuando hace esto, ¿no es cierto? Si llega a la sinagoga, se apunta, aunque esté a 30 metros de la Torá, se hace así, y se besa, porque se está haciendo uno con el esposo. ¿De acuerdo? Bien. Claro, para mucha gente, bueno, puede resultar extraño, como el Señor es mi esposo, sí, porque el Señor es el esposo de Israel, hombre y mujer. ¿Vio cuando dice ya no hay hombre, mujer, ni judío, ni griego, etcétera? Uno lo ve y dice, ¿pero qué es lo que está diciendo? A veces no entiende. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, el Señor es mi esposo? Quiere decir que nosotros somos el Israel de Dios, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, pero para ambos, hombres y mujeres, Él es nuestro esposo. ¿Me está siguiendo? Porque no hay hombre y mujer cuando es el desposario con Dios. No hay hombre o mujer. Por eso en el nuevo pacto aparece así, y uno no lo entiende con el Tanaj. Pero está en el Tanaj. Porque Él es el esposo, el marido, ¿no? Y entonces, la angustia la pasamos todos. Israel pasó angustia, aflicción, tormento. Hay varios pasajes que están. He visto la aflicción de mi pueblo, su clamor ha llegado hasta mí. Acá dice que lo sacó de la mano de Faraón y de la mano de los egipcios. ¿Por qué? Porque estaban en angustia y en aflicción. Y después le voy a decir, te saqué del horno de fuego. ¿No es cierto? Te he sacado del horno de fuego de los egipcios. Hay distintos tipos de angustia. Voy a nombrar, pero para que ustedes vean. Miren, está la angustia de Sansón. El problema aquí es, lo voy a hacer lo más cortito porque no vamos a estudiar toda la historia. En Jueces 16, Israel salió de la angustia, claro que salió de la angustia. Todos podemos estar en angustia. En 16:16 dice así, Jueces 16:16, y aconteció que presionándole ella, Dalila o Delilá, ¿no es cierto? En hebreo es Delilá, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida
a mortal angustia. Quiere decir que la angustia puede llegar, ¿no es cierto?, a través de muchas circunstancias, puede llegar a ser, como dice aquí, dice así, mortal angustia. Si es angustia mortal es porque es una angustia que trae muerte y que uno puede recomponerse de eso. No fue el caso de Sansón, porque Sansón, ¿no es cierto?, Dalila angustió tanto a Sansón a tal grado que terminó perdiendo sus fuerzas en las piernas de ella. Y si bien después Dios por misericordia le da fuerzas para redimirse en parte y para poder destruir, ¿no es cierto?, a los filisteos cuando toman las columnas y el templo se cae, ¿correcto?, ya era tarde. Fue lo último que Dios pudo haber hecho por él y lo hizo, ¿de acuerdo? Pero fíjese aquí, por ejemplo, que Sansón tiene un momento de angustia. ¿Por qué? Porque en este caso Dalila, ¿no es cierto?, esta mujer, comenzó a presionar. La angustia viene a través de presiones. Puede ser de donde venga. Las presiones pueden ser porque uno tiene un problema en la familia, un problema económico, problemas de salud, problemas de separaciones, problemas tremendos. Y la angustia puede ser una angustia mortal. Y Dalila presionó tanto a Sansón, al siervo de Dios, al nazareno, que no debía pasar la navaja sobre su cabeza, que además no debía comportarse de tal o cual manera, ¿no es cierto? No pudo presentarse delante de Dios de esa forma. Y entonces Dalila lo empezó a presionar de tal manera que aún a un nazareno, un consagrado a Dios, de tal magnitud, ¿no es cierto? Como alguno dice, Sansón pudo haber sido una herramienta maravillosa en las manos de Dios, pero en definitiva, por su comportamiento, Sansón terminó siendo una herramienta defectuosa delante de Dios. Por eso, ¿de acuerdo a lo que le dije antes? Hay pasajes, yo lo vi el miércoles con los hermanos, pero hay pasajes donde dice que, hay uno que se acuerda, siéntate a mi diestra, se lo está diciendo al rey, que posteriormente se hace al Mesías. Pero a todos nos lo está diciendo. Cuando Él nos engendra espiritualmente, somos la mano derecha de Dios. Después sabemos cuánto vamos a poder resistir o no resistir el embate del diablo. Porque como dice el nuevo pacto, ¿no es cierto?, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es así. Por eso Faraón es un prototipo de Satanás, Goliat es un prototipo de Satanás, Amalek es un prototipo de Satanás, y muchos personajes bíblicos que aparecen en la historia de Israel, ¿no es cierto?, son personajes y prototipos de Satanás que buscan destruir. Por ejemplo, Aitofel, la mano derecha de David, un hombre que hablaba con la palabra de Dios, que hablar con Aitofel era lo mismo que hablar con la palabra de Dios, fue un terrible traidor. Entonces, presionaba a Absalón, mata a tu padre, mata a tu padre, mata a tu padre, porque el diablo anda como león rugiente, no importa quién, le va a utilizar, cuidado mi hermano, que puede utilizar a una persona que usted puede ver de una forma tremenda como a una persona que se aparenta como un siervo de Dios o como un creyente, como un piadoso. Cuidado, que el engaño es terrible, porque Aitofel era al hombre que se consultaba en cualquier cosa referente a lo que era la palabra de Dios y a lo que había que hacer tanto David como el pueblo de Israel. Y ese que todo el mundo confiaba resultó precisamente ser el que quería destruir el reino del ungido de Dios. Por eso, cuidado con las cosas, con los temas de la angustia, porque la angustia es terrible. Aitofel tenía una terrible angustia por lo que David había hecho con su yerno, que era, sí, con su nieta, que era Betsabé, y con su yerno, que era Urías. Y esperó, yo no me acuerdo muy bien la historia en cuanto a fecha, pero creo que esperó como 20 y pico de años al lado de David, aconsejándole en su reino, y todo ese tiempo, mientras aconsejaba en su reino, estaba esperando el tiempo propicio para poder matarlo.
Por eso, ¿no es cierto?, cuando uno lee, me está siguiendo, cuando uno lee la Escritura, mi hermano, tiene que tener mucho cuidado. Por eso dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A quien devorar. Y entonces tenemos la angustia de Sansón, porque ella lo presionaba de tal manera que dice, algún día veremos a ciertas palabras en el blog, bueno, que el alma, mire cómo ataca el alma la angustia. El pueblo de Israel en Egipto estaba atacándolo en su alma y clamó a Dios y el Señor dice, esto ya no más. La angustia había llegado al colmo para el pueblo de Israel. Y entonces tuvo que sacarlo porque taladra el alma, destruye el espíritu. Incluso destruye a la congregación. Porque hay angustias que atacan el alma, otras angustias que atacan el espíritu, otras que atacan el cuerpo y otras que atacan al cuerpo de Dios como congregación. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Se lo voy a mostrar rápidamente para que vean. Y el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto. Jetro, ellos van, mira lo que hizo Dios con nosotros. Y Jetro maravillado, ¿no? Porque uno lee, voy a leerla para allá, bueno, pero ¿cómo se sacamos? Jetro maravillado, verdaderamente. Es el creador, es el hacedor y el hacedor del pacto, ¿no? El que saca de la aflicción, el que saca de la angustia, el que saca del tormento, el que saca de la esclavitud, ¿no es cierto? Fíjese, nosotros en vez de consultar al Señor buscamos a veces, cuando son con otro tipo de problemas, pero cuando son problemas de angustia, de aflicción y todo, bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿dónde puedo buscar esto? Un consejo. Y dice, buscarme a mí mientras, buscarme, dice el Señor, mientras pueda ser hallado, ¿no es cierto? Y entonces, eso por un lado. Fíjese, la angustia de Ana, rápidamente, en Primera de Samuel. De hecho, que si usted busca en su casa los que han tenido angustia y las conclusiones, usted lo haría sin mi ayuda, solamente se prepararía 20 estudios, no solamente uno. En Primera de Samuel 1, 16, sí, miren chicos, aquí está. Estoy mal, estoy diciendo segunda de Samuel. Primera Samuel 1:16, correcto. Ustedes se acuerdan de la historia de Ana, ¿no es cierto? Que había dos mujeres, ¿no es cierto? Y el Cana tenía dos mujeres, una tenía posibilidad de tener hijos, la otra no tenía tener hijos, que era Ana, ¿no es cierto? Y que en definitiva va a ser la progenitora de Samuel, ¿no es cierto? Que iba a ser profeta, sacerdote de Israel, ¿no es cierto? Y maravillosa la historia de Samuel. 1 Samuel, verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Adonai no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Adonai no le había concedido tener hijos. La palabra rival aquí es la palabra tzara. La Samech, Tzadik, Resh y Hei. Es la palabra de donde viene la palabra tzar, que es angustia, opresión, estrechez, etc. Y que va a dar origen a la palabra Misraim. Es la misma palabra. Esta es la palabra que tenemos como rival aquí. Esta palabra tzara y su rival. La palabra tzara es una palabra femenina porque termina en hei, obviamente, significa una rival competidora rival, pero también significa angustia, aflicción, pena, desgracia. Es decir, la misma palabra significa competidora rival. Y esa competidora rival es la misma palabra para angustia, aflicción, pena, desgracia. Quiere decir que esta mujer, la competidora de Ana, ¿no es cierto? ¿Por qué era competidora? Porque la misma palabra dice rival, pero ese rival le está trayendo angustia, tormento, aflicción a Ana. Correcto. Entonces Ana se va ahora, como Dios, algunos no los puede cambiar. Nosotros, por eso es un término bonito. Sansón no pudo
cambiar de dimensión espiritual. En definitiva, terminó como terminó. Pero Ana, por la conducta que tuvo Ana, ¿no es cierto?, y en medio de su aflicción, de su desgracia, de su tormento, ¿no es cierto?, Dios en su momento la va a recibir y la va a cambiar de dimensión espiritual. Pero, fíjese lo que pasa, en el 1:16, Ana va a orar. Cuando uno está en una verdadera angustia, no sé si alguna vez le pasó, a mí me pasó, y alguna vez me pasó, te va a decir, no, a mí no me pasó nunca. Usted vio que no puede pronunciar palabra, quiere pronunciar palabra en voz alta y se le corta la voz por la angustia que tiene en la garganta. ¿A usted no le pasó alguna vez que ha querido hacer algo y se le cierra aquí de angustia? ¿No es cierto? Y que lo único que puede lograr es prorrumpir en un llanto. ¿No es cierto? Y Ana estaba, porque su angustiadora rival la estaba atormentando. Y esta mujer se sentía desgraciada y atormentada. Porque usted le dice, bueno, ¿cómo sabe? Porque la misma palabra lo dice. La palabra tzara significa competidora rival, angustia, aflicción, tormento y desgracia, pena y otras más. Ok. Y entonces dice, verso 15, y Ana le respondió diciendo, verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Es decir, Elí era el sumo sacerdote de Israel, que en definitiva era sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que le conté la historia que no tenía que haber sido sumo sacerdote porque venía de un origen que no le correspondía al sacerdocio? Pero hasta aquí había llegado. No tenía el discernimiento de definir la angustia de otra persona. Lo que una persona transmite como angustia, él lo ve como un beodo, como un borracho, como un ebrio, como una loca. ¿De acuerdo? Y entonces le dijo, bueno, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. Fíjese, por eso dice el trigo y la cizaña crecen juntos y nadie tiene derecho a decir esto, aquello o lo otro. Es que interesante. Lo que ella está buscando en su corazón profundo a Dios, el otro lo toma como una insensatez. ¿Se da cuenta que no se puede estar juzgando hacia la gente? No se puede estar juzgando hacia la gente. Porque el siervo de Dios la está tratando de borracha, ebria, o beoda o loca, ¿sí? Y dice, no, Señor, tu forma de ver las cosas de mí está totalmente equivocada. Yo soy una mujer en terrible angustia. Lo que para ella era el dolor de su alma, para el otro era una insensatez. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, le dice. Sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Usted sabe qué palabra es impía? La palabra impía acá es Belial, que después va a ser hijo de Satanás. ¿De acuerdo? La palabra Belial es impío, malvado, perverso, infame, vil y despreciable. Después, hijo de Belial es un hijo de Satanás. Por eso dice, ¿qué tiene que ver el Mesías con Belial? ¿Se acuerda? Porque ya en aquel entonces la palabra fue cambiando de concepto. Ya de entrada era así. Un impío, un perverso, era un hijo de Belial. Y dice, Señor, yo estoy derramando mi alma delante de Dios y tú me ves como un impío y como una perversa. Tremendo, ¿eh? O dice, cuidado con jugar porque con la vara que juego vas a ser juzgado. Uno tiene que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Mucho cuidado. Sí, que Dios nos habla al corazón. Dice, no tengas a tu siervo por una mujer impía, Belial, una mujer Belial, que posteriormente iba a desencadenar como hijo de Satanás.
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Quiere decir que por más que había sido el sumo sacerdote, no podía entender todas las cosas, no podía saber todas las cosas, no podía discernir todo, ¿no es cierto?, por alguna razón. Pero sí, bueno, comenzó a aprender, ¿no? Entonces, verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Fíjese, no estuvo más triste. La mujer esta, que estaba en angustia con su competidora rival, que la atormentaba, la hacía una desgraciada, ¿no es cierto? Para colmo va con su angustia, el sumo sacerdote no la entiende, el sumo sacerdote le dice, tú me estás viendo como una mujer perversa e impía, como una borracha aquí delante de Dios, y yo lo que estoy derramando mi alma. Cuando comprende eso, le dice, bueno, ve tú en paz, y ella comió, se fue en paz, ¿no es cierto? Y luego da a luz, ¿no es cierto?, nada menos que a Samuel. Después iba una vez por año a ver a Samuel al recinto del templo y le llevaba a esa cuerda la túnica que tenía que vestir para el servicio, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo la angustia de Ana, ¿no es cierto?, fíjese que después se transformó totalmente, le cambió de semblante, la cambiaron de dimensión y fue una persona bendecida, gozosa, ¿no es cierto? Por eso, a Israel lo sacaron de la angustia y lo sacó el Señor. Ana tenía una competidora rival. Siempre hay alguien que trae una angustia, sea lo que sea, no tiene por ser un competidor. Puede ser un problema de salud, problemas de enfermedad de uno, enfermedad de su familia. Puede ser que no se entienda la familia, puede ser terribles problemas económicos o cualquier otro problema, cualquier otro tipo de problema. Cuando hay una angustia puede ser algo terrible, pero el Señor dice que si nosotros le clamamos a Él, nos va a cambiar de dimensión, nos va a cambiar absolutamente de dimensión. A Jacob, fíjese, para hacerla corta también, a Jacob no solamente le cambiaron de dimensión, porque en definitiva Jacob venía con una angustia tremenda de Labán, tiene un tremendo temor y pavor cuando se va a enfrentar con Esaú, tiene que dividir el campamento porque si uno lo ataca, que el otro salga vivo, ¿no es cierto? Hasta que en un momento, ¿no es cierto?, no solamente en un estado de angustia, cuando busca, ¿se acuerdan? En un momento, estoy recordando el móvil, ¿no? En un momento determinado, cuando ya Jacob estaba con su familia, le dice a su familia, ya estaban llegando, dice, quiten todos los ídolos. ¿Se acuerdan que Jacob lo dice? Quiten todos los ídolos. Absolutamente quiten todos los ídolos. Él venía con una angustia tremenda, se encuentra con el Señor, dice, hay que quitar todos los ídolos, quitan todos los ídolos, y no solamente le cambian de dimensión espiritual, le cambian de territorio porque lo mandan de un territorio a otro a Jacob, y además le cambian de nombre. Y es lo que dice el Nuevo Pacto también, en algún momento determinado, ¿no es cierto?, en un futuro, hasta nosotros vamos a tener un nombre nuevo. Un nombre absolutamente nuevo. Pero todos los que pasan angustia y buscan al Señor, le cambian de dimensión. Acá a Jacob hasta le cambiaron el nombre, le quitaron la angustia, le quitaron el tormento y le quitaron la aflicción. Es decir, Dalila atormentó a Sansón, lo atormentó de tal manera que no pudo resistir Sansón. Algunos dicen, mire, dice el Señor no te va a traer más pruebas de las que pueda resistir. Evidentemente ahí falló Sansón, porque no pudo resistir la prueba. Sansón se engolosinaba, con burlarse de sus adversarios. Y ese fue un problema, ¿vio que se burlaba? Dice, no me pueden hacer nada, y ya en el último momento dice, aquí estoy, y ya no tenía fuerza porque descubrió a Dalila, ¿no es cierto?, el motivo y el origen de donde venía su fuerza. Con el caso de Ana también, Ana, una mujer atormentada, porque cuando uno tiene, en el caso no podía tener hijos y para ella era un pesar terrible, angustia y aflicción. A otros, ¿no es cierto?, le puede venir por otro motivo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A lo mejor,
Y yo tocaba la guitarra clásica y de repente éramos chiquitos y alguno decía, bueno, fulano toca mejor que Mengano, entonces en la audición de la escuela va a tocar fulano. Alguna vez me lo hicieron. Y a mí me agarró una angustia, era chiquito, tocaba la guitarra, me dice, me mandaban a hacer títeres. Tú vas a hacer títeres, entonces tenía que hacer títeres. Para colmo, yo quería un parlamento, me dice, bueno, yo te iba a tocar la guitarra ese día en el Festival de Folclore, no te había, no, era chiquito. Entonces me dice, bueno, tú vas a hacer títeres. Y dije, bueno, voy a tener que hablar, yo ya practicaba y todo. Y entonces en un momento, ¿no es cierto?, tú tienes que venir y hacer así. Tenía que hacer eso nada más con el títere, gritar así. Yo dije, bueno, hasta eso me toca. Tenía 9 años, 10 años, no lo podía creer. Dije, y claro, uno es chiquito y a uno lo atormenta, lo angustia, dice, porque yo quería cantar folclore con los otros. Bueno, ahí no me salían las cosas, era chiquito, bueno, no me acuerdo, estaban 9, 10 años. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer obra de títere para el colmo. Dije, bueno, algo tendré que hablar. Decía, parame adentro. Y después me decía, ¿qué tienes que decir? Tengo que gritar, le digo. No, entonces no hay que estudiar nada. Un ejemplo. A cada uno lo atormentaron y desgraciadamente una de las cosas que nos atormentan sí son los problemas de salud. Bueno, todos los pasamos, nosotros pasamos, ustedes también, tormentos de la salud, de padre, de madre, de tíos, de parientes, lo hemos pasado. Yo en mi mano propia, Rosa también, ustedes también lo habrán pasado, y es una angustia, es un pesar, es una tensión terrible. Es una tensión terrible. Y entonces uno va viviendo como hay un montón de angustias. Por ejemplo, hay una como última, les voy a mostrar una que sí, esta me llama la atención muchas, porque está la angustia de Manasés, la angustia de Jacob, la angustia de José y todo. No sé, angustias. Y entonces lo que ustedes me quisieron mandar a la angustia y al tormento, Dios lo transformó para preservación del pueblo. Pero la angustia la pasó. O sea, ¿a quién le gusta estar en un pozo, encerrado en el desierto? ¿A quién le gusta que lo lleven? Usted dice, ¿lo llevaron los madianitas? Bueno, quien sea. Usted dice, ¿cómo lo llevaron? ¿En una carroza? No lo llevaron en una carroza por el desierto de Egipto. Lo llevaron encadenado. Bueno, y llevan a Egipto, lo meten en la cárcel y Dios estaba con él. Entonces, bueno, Dios está con él en la cárcel, en el tormento, en la angustia. Sí, Dios está en la cárcel, en el tormento y en la angustia. Pero si él no perseveraba de esa manera, Dios no lo hubiera utilizado, hubiera sido un segundo Sansón, o un primer Sansón, porque se hubiera doblegado, ¿no es cierto?, con eso. Y sin embargo, y hay muchas angustias, pero esta es impactante, como una, ¿no? Así quitó la Biblia. Estos son todos ejemplos. Salió de Egipto, salió José con la aflicción, salió Israel de la aflicción, salió, Sansón no, salió Ana de la aflicción, pero este sí me llama la atención, esta sí que es muy fuerte, ¿no? Está en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Mire, si a este le trajo una bendición tremenda Dios, entonces hay esperanza para nosotros. Mire, veamos que la Biblia. Segunda de Crónicas 31, no, 32, no, 33. Le voy a leer rápido. Rapidísimo y terminado. Si con Manasés tuvo una tremenda misericordia, también el Señor la tiene que haber para nosotros. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a las abominaciones de las naciones que Adonai había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales. Ve, acá están los Bealim, los Baales, acá es donde aparecen, ¿sí? E hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Además está decir que si analizamos cada una de estas cosas, a lo largo de la Escritura se va a sorprender. Todo el ejército del cielo adoraría todas las estrellas, la astrología, los movimientos, los astros, todo lo imaginable e inimaginable este hombre. ¿De acuerdo? Y eso que era el hijo de Ezequías, ¿no?
A veces dice, instruye al niño en su camino y luego cuando sea grande nos apartará de él. Sin embargo, no siempre nos hace un rabino. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una conferencia con el rabino Eddy? Qué bien que explicaba eso. Yo no se lo voy a explicar con él porque él sí lo explicaba bien. Dice, no siempre es así y hay que entender lo que la Escritura dice. Hay que entender lo que la Escritura dice. Dice, los proverbios son cuestiones generales, pero hay un montón de excepciones. Y yo explicaba, ¿no es cierto?, cómo es. Y aquí, Ezequiel tiene que haber de alguna manera haber instruido, ¿no es cierto? David también instruyó a sus hijos, pero a veces el ejemplo personal es un mal consejero para los hijos, ¿no? Porque haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces el hijo dice, bueno, ¿qué me está diciendo mi padre? ¿No es cierto? Y entonces dice, bueno, edificó también altares en la casa de Adonai, de la cual había dicho Adonai, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai. Es decir, era un hebreo pagano. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Adonai, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. A este le valió. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Adonai destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Adonai a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Quiere decir que el Señor puede hablar, pero cuando uno ya, el Nuevo Pacto habla de la palabra cauterizado, y también habla de porosis. ¿Se acuerdan del Nuevo Pacto? Cuando dicen tienen un cacho, ¿no es cierto? Tienen endurecido, perdón. En el Nuevo Pacto se habla de endurecimiento, en algunos casos habla la palabra porosis, ¿no es cierto? En otro caso habla de cauterizado, el cauterizado del cerebro. No, porosis es un callo donde la persona pierde la sensibilidad. Yo hay gente, por ejemplo, yo te conocí gente que tenía unos callos terribles, ¿no es cierto? Y ponía, me acuerdo, esta persona ponía la mano en una vela y no sentía, porque tenía unos callos de aquí, de manejaba una masa, ¿no? Esas masas grandotas. Yo era chiquito, era de una herrería, tenía una mano grandota, pero tenía más callo que mano, ¿no es cierto? Entonces, claro, se pierde la sensibilidad. Y entonces cuando él dice, ustedes tienen, están endurecidos, la palabra esporosis, en algún caso en el Nuevo Pacto, significa ustedes son insensibles, no tienen sensibilidad. Y este hombre se había cauterizado tanto su mente con todo lo malo que hizo a pesar de tener un padre como el que tuvo, ¿no es cierto? Que dice, habló Adonai a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Adonai trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es decir, vemos que la rebeldía, la insensibilidad y la mente cauterizada de Manasés hace que el Señor tenga que traer angustia para conmover su alma. Y de hecho que alguna vez lo hace el Señor. Si nosotros somos insensibles, rebeldes, el Señor va a permitir algo que nos conmueva para que volvamos al camino, ¿no es cierto? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Adonai su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Adonai era Dios.
Hasta aquí, simplemente hasta aquí. Podemos seguir leyendo, pero no importa. Bueno, quitó los dioses, etcétera, reparó el altar, etcétera, y los demás hechos de Manasés, como dice, ya se conocen, están escritos, etcétera. Hizo una teshuva, pero fíjese, el grado de rebeldía, de pecado, de idolatría, de prevaricación que hizo Manasés, no solamente él, sino que hizo que todo el pueblo cayera lo mismo, hiciera lo mismo. Algunos se habrían rebelado, otros lo habrán seguido, pero él hizo con eso que cayera todo el pueblo. Y el Señor dice, bueno, ahora te voy a hablar para que reconozcas. Y no lo escuchó. Por la insensibilidad, por tener la mente cauterizada, que es lo que habla el Nuevo Pacto. Y hay varios casos en el Nuevo Pacto también. Y entonces, el Señor te dice, bueno, ahora tiene que venir la angustia, el tormento y la aflicción. Y en medio de la angustia, el tormento y la aflicción, cuando lo llevan cautivo, ¿no es cierto? Entonces ahí clama a Dios. Y entonces uno dice, bueno, pero si a este Manasés lo escuchó el Señor, yo no sé si soy igual o usted igual que Manasés, o peor o no, pero ya con todo lo que hizo, bueno, ya está arriba, a lo mejor. No, si lo escuchó en su oración a Manasés, entonces tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y así, ¿no es cierto?, sacó Dios al pueblo de Israel de la aflicción, y entonces, así también sacó de la aflicción a Ana, sacó de la aflicción a Manasés, sacó de la aflicción a Jacob. A todos los va poniendo en otra dimensión, porque Manasés, en otra dimensión, digo, en otra estatura espiritual, en otro nivel de crecimiento, no de dimensión de la dimensión desconocida, hermanos. No, claro, porque si no, claro, a veces por una palabra después nos entendemos mal. Claro, y entonces, dice, y ahora reconozco que Adonai, ¿no es cierto?, lo mismo que dijo nuestro amigo Jetro, o Yitro, o Yiter, ¿no es cierto?, cuando vio nada más ni nada menos que la salvación de Israel, de mano de los egipcios, ¿no es cierto?, y por la obra que Dios hizo en Aarón y Moisés, ¿no es cierto?, que eso también sería interesante hablarlo, ¿no es cierto?, que fue lo que pasó allí. Le dice, ahora reconozco, ¿no es cierto? ¿Pero qué reconoce? Cuando vio tamaña obra que hizo el Señor sacándolo de la esclavitud, de la aflicción y del tormento. Porque de repente, no importa si fueron 400 años, porque el número 400 es simbólico, Éxodo después dice 430, la tradición habla de 210, todo tiene su historia como todo esto, ¿no es cierto? Cada uno tiene su explicación. En realidad son todas válidas, Si uno me dice, bueno, el pueblo de Israel sufrió tanto tiempo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero 20 meses, 1 año, 2 años, 5 meses. Pero de estar 210 años, 400 años, 430 años, son generaciones y generaciones que se van transmitiendo sufrimiento de abuelos, de bisabuelos, de padres a hijos, a nietos, sufrimiento tras sufrimiento, aflicción tras aflicción, pena sobre pena, etc. Y entonces hay un momento que después de tantos siglos, porque fueron siglos, si fueron 200 años, fueron 2 siglos. 2 siglos de tormento y de aflicción, el pueblo salió. Y cuando se sale de la aflicción, es cuando se reconoce que Adonai es el Señor. ¿Sí? Cuando se sale de la aflicción, es como salió Ana. Ana dice, vete en paz, he salido de la aflicción porque ya recibí palabra, y entonces comió y se fue en paz. ¿No es cierto? Se fue en paz. ¿Usted no le ha pasado algunas veces que cuando se está en aflicción no se puede comer? A mí me ha pasado un montón de veces. No sé si un montón de veces, pero varias veces. Que de repente, cuando yo salí de servicio militar, en ese momento teníamos la situación económica muy mala. Tenía 21 años, 21. Bueno, yo había entrado en un estado de tanta angustia, de tanta aflicción, ¿cierto? Porque tenía que buscar trabajo, mi papá estaba postrado por su enfermedad, que al poco tiempo murió, y tenía que sostener a mi mamá, ayudar a mi mamá, no ayudarla a sostenerla, ¿no es cierto?, a mi mamá y sostenerme yo y tratar de seguir adelante en un futuro, ¿no es cierto? Y entonces llegó un momento, ¿no es cierto?, que no podía comer de la angustia, y tuve que ir al médico. Entonces me tuvieron que dar, acá el médico me corregirá también, pero no podía comer, era una cosa terrible, no podía comer, era como contracturado los músculos del estómago y no me pasaba ni agua, y me tuvieron que dar como una que llamaban psicosomático o algo así,
para distender los músculos de aquí, o no sé qué me tenía que hacer, y después de tomar esa pastilla, yo podía comer. Así lo tuve que hacer como 3-4 meses, porque no podía comer. Parecía que como que tenía hambre, ¿no es cierto? Y cuando quería comer, era tan la angustia, ¿no es cierto?, para conseguir trabajo, salir del servicio militar, no tener un peso y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no podía comer. Y yo lo vivía así, yo lo viví. Y yo ahí tenía 22 años, como tengo que tomar pastillas para comer, no lo podía creer. Después un compañero de trabajo me dice, y si tú te quejabas por eso, ya todavía estaba trabajando, me dice, mira, yo tomo pastillas antes de comer y después de comer, me dice. Antes de comer para poder comer y después de comer para poder digerir, me dice. Así. Y entonces, pero ¿sabe qué pasa? Porque a veces la gente no cuenta las cosas. Y porque le dicen, no, porque me van a decir, ¿cómo? Si yo soy creyente. Todos pasamos. Todos pasamos cosas y quiere que clamando al Señor, rogando al Creador y buscando del Dios Todopoderoso, salgamos del tormento de la angustia, de salud física, espiritual, de cosas materiales, de lo que fuera. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Señor, te damos gracias por el don de la vida, la misericordia y la seguridad de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque eres creador del cielo y de la tierra, creador y dador de la vida, que nos has sostenido, sustentado, confortado hasta este día de nuestras vidas, y lo has hecho, Señor, en la salud física, aún con todas las cosas que hemos pasado a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, y las que estamos pasando ahora, porque no hay nada oculto delante de tu presencia, y tu mano poderosa está dispuesta, Señor, a hacer prodigios, maravillas, señales y milagros para sacarnos del pozo de la depresión. Por eso, y de la angustia y de la enfermedad, Señor, bendito sea tu nombre, como dice tu palabra. Bendice, alma mía, Adonai, no olvides ninguno de sus beneficios, porque eres el que perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que libra del hoyo tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa experiencia vivida en tu palabra, cuando después de siglos liberaste a nuestro pueblo, a tu pueblo, Señor, y así fuiste liberando a tanta gente oprimida, angustiada, Señor, a lo largo de la historia de tu palabra y la historia de Israel. Así queremos, Señor, presentarnos nosotros, Señor, como adoradores del Dios Todopoderoso, Señor, como alabadores del Creador del cielo y de la tierra, y así a ti sea toda la gloria y la honra, y presentarnos, Señor, como menesterosos, buscando la buena dádiva que solamente viene desde los cielos, para que tú abras canales de bendición en los cielos y sean derramados para que veamos tus milagros y maravillas, también así como lo pudo ver el pueblo de Israel, como lo pudo ver Aarón, Moisés, toda su gente, como lo pudo ver Jetro, como lo pudo ver Ana, como lo pudo ver Manasés, Señor, como lo pudo ver Jacob, como lo pudo ver José. Señor, que tú cambias, Señor, el lamento en baile. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y que la tristeza se vuelva en gozo y en alegría para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, que busca al Creador del cielo y de la tierra. Bendito y alabado sea tu nombre. Que esta hora y en todo tiempo sea el momento propicio para buscar tu rostro, ver tus milagros y tus maravillas, sentir tu presencia, Señor. Tú no eres deudor de nadie, Señor, y clamamos a ti, para que en esta y en toda hora y en todo tiempo la diestra de tu poder sea, Señor, para misericordia sobre nuestras vidas. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos defraudado, pedimos perdón de todo aquello con lo cual, Señor, te hemos a ti, Señor, menospreciado en muchas cosas. Bendito sea tu nombre. Transforma nuestras vidas, renueva nuestro carácter, ilumina nuestra mente, fortalece nuestro espíritu, conforta nuestra alma. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Así sean bendecidos, protegidos y guardados, Señor, cada hermano y sus hogares aquí presentes y los que no han podido venir. También bendice este lugar que nos han cedido, Señor, y sea tu bendición también para Iván Salazar y para su esposa María de la Luz, Señor, por habernos concedido este tiempo, Señor, aquí como cuando estuvimos en el hotel. Vaya para ellos, Señor, tu bendición, tu misericordia.
la restauración de sus vidas, en lo espiritual, en la salud física y también en los emprendimientos personales y empresas que ellos tengan. Así también, Señor, bendice los trabajos de todos y cada uno de nuestros hermanos, habiendo fuentes, canales de bendición, de prosperidad y abundancia. Señor, que podamos ver también esos milagros y maravillas. Señor, el que no tiene trabajo, dale trabajo. El que necesita nuevo trabajo, Señor, también dale. El que necesita mayores ingresos, mayores salarios, mayores remuneraciones o emprendimientos personales, abre puertas, rompe ese cerrojo de hierro. Señor, humilla el poder del diablo y que podamos ver tus milagros y maravillas en todo tiempo. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias por el sustento que hemos tenido, por el pan de cada día. Gracias por la provisión de tus manos. Gracias porque tú nos provees, nos sostienes y nos sustentas. Gracias porque tú nos guardas en nuestro acostar y en nuestro levantar. Tú eres el que bendice nuestro sueño, nuestro descanso físico, espiritual y mental. Y tú eres el que nos guardas, Señor, en nuestras salidas, en nuestras entradas, librándonos de accidentes, librándonos de arrebatadores, librándonos de catástrofes climáticas, también en este país y en esta ciudad, porque tú sujetas en tu puño, Señor, los movimientos de la tierra, la superficie de la tierra la controlas también en los volcanes, Señor, con tu mano poderosa, y también en los aires. Bendito y alabado sea tu nombre. No hay nada imposible para ti, por eso nos humillamos en tu presencia, Señor, como menesterosos, buscando la gloria del Dios Todopoderoso, del Rey Eterno, del Santo de Israel. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, para que el Señor les guarde.